Pues bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar pues con la clase y nos habíamos quedado en orbitales atómicos. Ya vimos cuáles son los números cuánticos, que tenemos el número cuántico magnético, que es el número cuántico, perdón, el número cuántico principal, que se especifica con la letra n, que va de los valores del 1 al 4. Puede haber más dependiendo del número atómico de cada elemento. El número cuántico secundario, que va de 0 hasta n-1. En el caso de suponiendo que el número cuántico principal fuera 4, entonces los posibles números cuánticos secundarios o L serían 0, 1, 2 y 3. Tenemos el número cuántico magnético en función de L o ML, perdón, siempre va a ser en función de L. Y estos pueden ir desde menos L hasta más L pasando por 0. De tal manera que si tenemos el número cuántico 4, por ejemplo, entonces la L sería hasta 3. Por lo tanto, el número cuántico magnético sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Tendríamos 7 números magnéticos, 7 números cuánticos magnéticos. Y finalmente tenemos el número cuántico del spin, que se representa como ms, o es el número magnético en función del spin, y este puede ser nada más 2, más un medio o menos un medio, dependiendo hacia qué lado esté girando el electrón, hacia el lado de las manecillas del reloj o hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Pero bueno, repasando también, ¿qué es un orbital? Un orbital es una región, ¿sí?, probabilística en la cual puede ser que encontremos un electrón, y a eso es a lo que se le conoce, déjenme poner aquí eso es a lo que se le conoce, ¿verdad?, como la densidad electrónica, que también ya la vimos en las clases pasadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Pues vamos a mencionar que que los orbitales tienen diferentes formas, ¿sí?, según sean S, P, D o F. En el caso de los orbitales S, estos orbitales van a ser orbitales totalmente esféricos, como lo podemos observar aquí, ¿sí? Y entre más grande sea el número cuántico principal al que pertenece el orbital S, pues más grande y más energía va a tener el orbital en cuestión. Bueno, como sabemos, como lo explicó Pauli en su principio de exclusión de Pauli, ¿verdad?, nos dice que en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que aunque tenga todos los números cuánticos, puede tener el mismo número cuántico principal, el mismo número, es decir, n, puede tener el mismo número cuántico secundario L, puede tener el mismo número cuántico secundario Ml, el magnético, pero no puede tener el mismo número cuántico del spin. Ahí o va a ser más un medio o va a ser menos un medio. Por lo tanto, ahí es donde difieren, y es lo que dice Pauli, que no pueden haber electrones que tengan exactamente los mismos números cuánticos. Y bueno, como les decía, los orbitales S son esféricamente simétricos. Por otro lado, tenemos los orbitales P. Los orbitales P hacen referencia al número cuántico L1. Y la forma del orbital P pues va a ser de dos lóbulos situados en lados opuestos. Lóbulos situados en lados opuestos al núcleo, es decir, un lóbulo se va a hacer hacia un polo y el otro lóbulo se va a hacer hacia el polo contrario, en la misma dirección pero contraria. Y tenemos que hay tres tipos de orbitales P. Cuando n es igual a 2, L es igual a 1, ML va a ser igual a menos 1, 0 y 1, ¿sí? ¿Y en qué van a diferir? Van a diferir en su orientación. Y bueno, los tres tipos de orbitales, se van a denominar NPX, NPY y NPZ.
Por otro lado, tenemos, y aquí tenemos más o menos la imagen, ¿sí? De los orbitales, esto que tenemos acá, espérenme tantito, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de los orbitales, este es el PX, este es el PY y este es el PZ. El PX es un orbital que se va a localizar en el eje de las X, el PY en el eje de las Y y el PZ pues en el eje de las Z. Y aquí los tenemos en un núcleo atómico, los tres orbitales juntos. Los orbitales D, bueno, en el tercer subnivel, porque acuérdense que el N es el nivel de energía principal, el L son los subniveles de energía. Entonces, en el tercer subnivel de energía que hace referencia al D, al número cuántico 2, al número L, perdón, 2, porque acuérdense que L va de 0, 1, 2, 3, dependiendo del número cuántico principal. Entonces, en el caso de los D, es el tercer subnivel, hace referencia al 2, y aquí vamos a tener 5 orbitales atómicos. Cuando N es mayor a 3, L va a ser igual a 2, por lo tanto, el número magnético en función de L va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí están los 5 que les mencionaba, que van a ser DXY, DXZ, DYZ, DX al cuadrado menos Y cuadrado y DZ cuadrada, el orbital de Z cuadrada. Y bueno, los orbitales F son los orbitales más grandes, los que están más lejos del núcleo, se puede decir, ¿sí? Y son, por lo tanto, son los orbitales de mayor energía, porque recordarán que entre más se alejaba el orbital del núcleo, tenía mayor energía para mantenerse ahí. Ay, disculpen los subrayados. Entonces, para n igual a 4 vamos a tener 7 orbitales, ¿sí? Cuando n es mayor a 4, L va a ser 3 y ML va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y bueno, los orbitales F nos sirven a nosotros para comprender cómo se comportan los elementos, ¿sí?, que tienen números atómicos mayores a 57. Para los fines prácticos de este curso vamos a estar utilizando, yo creo que hasta el D nada más. Y bueno, a los orbitales degenerados, que son los P, los D y los F, es importante que primero los semillenemos con electrones. Esto cuando hagamos la configuración electrónica. Ahorita vamos a ver qué es la configuración electrónica. Entonces, acá, ¿qué es importante? Pues es importante que estos, ¿sí?, los orbitales P, D y F se llenan primero con un electrón. Acuérdense que a cada orbital le caben 2 electrones, uno con spin negativo menos un medio y otro con spin positivo más un medio. Entonces primero se llenan con un spin, con un electrón, perdón, y después se terminan de llenar con el siguiente electrón, y a esto se le conoce como principio de máxima multiplicidad de Hund, ¿sí? Y bueno, para valores de n mayores a 4, pues existen, o sea, es decir, 5, 6 y 7, pero acuérdense que n iba de 1, va de valores de 1 hasta el 7, ¿sí?, brincando de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para cuando los orbitales son 5, 6 y 7, podemos tener los orbitales G. Acuérdense, teníamos orbitales S, P, D y F, pero podemos tener orbitales G, S, P, D, F, podemos tener los orbitales G, los orbitales H, los orbitales J, ¿sí? Aquí es importante destacar que no utiliza, es en el orden del abecedario a partir de la F, pero sin las vocales, las puras consonantes. Pero para este curso, como les decía ahorita, nos van a bastar con S, P y D para comprender las propiedades de los elementos, al menos de los más importantes. Pero bueno, ¿qué nos indica un orbital atómico? Un orbital atómico nos indica la posible zona, ¿sí?, o la zona probabilística en la que podemos encontrar un electrón. Como los electrones son energía, entonces podemos definir que los orbitales tienen energía al tener electrones ahí circulando alrededor de ellos. En el modelo de Bohr, la energía de un electrón, ¿sí?, ay Dios mío, la energía de un electrón iba a depender del número cuántico principal,
¿sí? Y lo mismito ocurre en mecánica cuántica, pero única y exclusivamente para el átomo de el hidrógeno, ¿sí? Bueno, aquí en esta imagen, ¿sí? Lo que tenemos en esta parte en la figura 7.22, estamos viendo que los niveles de energía, ¿sí? La energía de los orbitales, en este caso en el átomo de hidrógeno, tienen el mismo, que tienen el mismo número cuántico principal, tienen la misma energía. Y aquí podemos ver, ¿sí?, cómo todos tienen la misma, cada orbital tiene la misma energía, ¿sí? Sin embargo, en la figura 723, aquí lo que podemos ver, esto corresponde a un átomo polieléctrico, ¿sí? Y aquí lo que podemos ver es cómo el nivel de energía va a depender tanto de los valores de n, es decir, de los numeritos estos de aquí, como de L, que son estos que tenemos acá. ¿Sí estamos claros? Entonces 1s tiene un valor determinado, ¿sí?, en un átomo polieléctrico. Aquí tenemos que 2s tiene un valor energético menor a 2p, ¿sí? 3p tendrá un valor energético mayor a 3s y así nos lo llevamos, ¿sí?, conforme vemos nosotros esta escala en esta imagen. Bueno, aquí tenemos representados los tipos de orbitales que pueden presentar según el número cuántico, ¿sí? Si el número cuántico L es S, van a ser redondos y va a ser nada más un solo tipo de orbital. Cuando hacemos referencia a los orbitales, cuando nos referimos a los orbitales P, pueden ser 3, los orbitales D pueden ser 5 y los orbitales F pueden ser 6. No, 7, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Los orbitales pueden ser, ¿por qué? Porque acuérdense que el número cuántico magnético nos hace referencia específicamente al número de orbitales que va a haber en cada nivel o en cada subnivel. En el caso de los F, ¿qué decíamos que era la formulita para obtener ML? ML es igual, o ML será de menos L hasta L pasando por 0, ¿sí? En el caso de F, el F es 3, entonces será menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y aquí lo tenemos ejemplificado, miren. En esta parte de aquí tenemos el menos 3, el menos 2, ¿sí?, el 1, el 2, etc. Igual acá para el caso del D, que son 5. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Por otro lado, bueno, no por otro lado, aquí más bien lo que tenemos nosotros, ¿sí?, es la jerarquía de los números cuánticos para los orbitales atómicos y la cantidad de electrones que puede encontrarse en cada uno de estos orbitales. Entonces, si repasamos nosotros acá, ¿sí?, tenemos que tendríamos en esta parte de aquí el número cuántico principal, que hace referencia al tamaño o al nivel de energía. Y acuérdense que va de números enteros del 1, 2, 3 hasta el 7, brincando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por otro lado tenemos el del momento angular, el número cuántico del momento angular, o el número cuántico que se representa con la letra L y nos habla de la forma que tiene, ¿sí? Esta forma que tiene, aquí nos dice que va desde 0 hasta n-1. Si el número cuántico principal es 3, entonces los números cuánticos L, o los posibles números cuánticos L, van a ir desde 0 hasta n-1, es decir, 0, 1 y 2. ¿Sí? Tenemos también el número cuántico magnético, que nos habla de la orientación, ¿sí? Nos habla de la orientación y nos habla de la cantidad de orbitales que habrá en este subnivel energético. Entonces, aquí lo que tenemos es que el número cuántico magnético, o los posibles números cuánticos magnéticos, irán desde menos L hasta más L, pasando siempre por 0.
Y pues aquí los tenemos. Vamos a suponer que que tenemos un electrón ubicado en el número cuántico principal 3, ¿sí? En el momento angular 2, es decir, en el D, en el nivel D. Entonces, los posibles números cuánticos magnéticos que tendrá serán -2, -1, 0, 1 y 2, ¿sí? Y en cada uno de estos puede haber dos electrones, un par de electrones, uno que esté girando hacia un lado y otro que esté girando hacia el otro. Por eso es uno es -1/2 y el otro es +1/2. De tal manera que el número de orbitales en cada nivel n, ¿sí? En cada nivel n será n al cuadrado. Por ejemplo, 3 por 3, 9. Si contamos aquí, ¿sí? Los orbitales, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque hay que considerar que para el número cuántico principal 3, vamos a tener los números cuánticos o los subniveles energéticos del 0, del 1 y del 2, ¿sí? Para el 0, los números cuánticos magnéticos será pues nada más 0, porque es de -L hasta 0 pasando por L, digo desde -L hasta +L pasando por 0, por lo tanto en este pues es 0. Pero luego en el número cuántico L de 1 tendríamos que los números cuánticos magnéticos serían -1, 0 y +1. En el caso del 2, -2, -1, 0, +1 y +2. Si sumamos todas estas posibilidades nos da 9. Por lo tanto, el máximo de orbitales en cada nivel energético estará dado por la representación o por la ecuación n al cuadrado. Mientras que el número de electrones en cada nivel será 2n al cuadrado, ¿sí? En este caso, otra vez el número cuántico tiene 9, ¿sí? 9, perdón. El número cuántico principal es 3. Si lo elevo al cuadrado, porque acuérdense que en una operación en la que yo, en una ecuación en la que yo tengo una multiplicación, porque este 2 está multiplicando a esta n, y una elevación al cuadrado o a la potencia que sea, siempre voy a hacer primero la elevación y posteriormente la multiplicación. Entonces, si n es igual a 3, lo elevo al cuadrado, sería 3 por 3, 9. Por 2, 18. Y si contamos aquí las posibilidades de electrones que hay, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces en esta tablita podemos ver el nivel de energía 1, 2 y 3, que es el número cuántico principal. Los subniveles de energía, que son el momento angular, que va desde 0 hasta n-1. Y luego los orbitales, la cantidad de orbitales que está dada por el número magnético, por el número cuántico magnético, ¿sí? Y la cantidad de electrones que ya está dada por el giro del electrón, -1/2 o +1/2. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí, ¿sí? Déjenme, voy a hacer unos movimientos para poder más o menos hacer estos ejercicios y que de esta manera puedan ustedes resolverlos en casita, los ejercicios pues estos y a lo mejor los ejercicios de la tarea del problemario, del objeto de estudio 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer más chiquita. Bueno, no, esta la dejamos igual, pero a esta sí le aumentamos un poquito el tamaño. Entonces dice aquí, ¿sí? De un listado de valores, esto vamos a ponerlo en un color, ¿sí? Bueno, no, la respuesta la ponemos en otro color. La respuesta la ponemos en verde, ¿sí? Dice aquí de un listado de valores n, l y m, es decir, número magnético principal, secundario, número cuántico principal, secundario y magnético para los orbitales del subnivel 4D, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo 4D, n es el primero, ¿sí? Ay, perdón, es n minúscula. N va a ser igual a 4, ¿sí? Y luego L va a ser igual, me está diciendo la D, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que puede tener L cuando n es igual a 4? Sabemos nosotros que L es igual a, o que L va desde 0 hasta n-1, ¿sí?
Entonces, aquí los valores para el 4, para el n principal, para el número cuántico principal 4, pues serán 0, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, estas son los posibles números cuánticos L. Sin embargo, nosotros sabemos que esto se hace referencia a S, P, D y F. Y aquí me está pidiendo específicamente el D, S, P y D. Por lo tanto, el número cuántico, ¿sí?, L para este ejercicio es igual... ¡Ay, Dios! Ay, pero no quiero que me la ponga. Ándale. Es L igual a 2, ¿sí? Porque es S, P y D. Y luego me está diciendo y M para los orbitales del subnivel 4D. Entonces, para el magnético, ¿sí?, el magnético me dice... ¡Ay, esa autocorrección, hombre! El magnético me dice que va desde menos... ¿Dónde está el menos aquí? Desde menos L, ¿sí?, pasando por 0, ¿sí?, hasta más L. Pero aquí me está diciendo que L es 2. Por lo tanto, mis posibles números magnéticos para los orbitales del 4D van a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Así es como se resolvería este ejercicio. Luego, me dice que para 3P también dé los mismos valores, estos valores que tenemos acá, N, L y M, ¿sí? ¿Y cuántos orbitales en total va a tener? Ok, entonces N es igual, en este caso sería 3, ¿sí? L sería igual, P, la P, ¿a qué valor hace referencia? Porque para el número cuántico L, para el número cuántico principal 3, los valores de L pueden ser 0, 1 y 2. Pero 0 es S, 1 es P y 2 es D. Y me está diciendo P, entonces es 1. L es igual a 1, ¿sí? ¿Y cuáles son? Y me está diciendo, sí. ¿Y cuáles serán entonces para L igual a 1? Los posibles números cuánticos magnéticos, ¿sí? Entonces pueden ser menos, ¿qué dice? Menos 1, 0, más 1, ¿sí? Y luego me está pidiendo, ¿y cuántos orbitales en total tiene? Específicamente 3P, que es el que nos están pidiendo, ¿verdad? Va a tener... número de orbitales va a ser igual a, los orbitales están dados por M, sería 1, 2, 3, entonces va a tener 3 orbitales. Le podemos agregar que por lo tanto podrá albergar hasta 6 electrones, ¿sí? Por otro lado, ay Dios mío, por otro lado me está preguntando cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico 4. Aquí ya no me está diciendo el subnivel, me está dando nada más el nivel principal de energía, que en este caso es 4, ¿sí? Y me está pidiendo el total de orbitales asociados a ese número cuántico. Si n... Ay Dios, déjenme le pongo verdecito porque ya me gustó el verde. Si n, ¿sí?, es igual a 4, ¿verdad? Entonces L... Ay Dios. Ay Dios. L puede ser igual a 0, a 1, a 2 y a 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los números cuánticos magnéticos? Pues puede ser 0 cuando L, ¿sí?, aquí,
M será igual dependiendo. Cuando L sea igual a 0, pues va a tener el número cuántico L0. ¿Sí? Cuando L es igual a 0, entonces M va a ser igual a 0. ¿Sí? Cuando L sea igual a 1, entonces M será igual a menos 1, 0, más 1. ¿Sí? Y cuando L sea igual a 3, que es el que tenemos, este que tenemos aquí, ¿sí? Cuando L sea igual a 3, entonces M va a ser igual a... espérense. No era 3. Discúlpenme. Era 2. ¿Sí? 2 es que es 0, 1, 2 y 3. Entonces, más bien aquí sería cuando L sea igual a 2, M va a ser igual a menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Sí? Y cuando L, el que me está faltando, sea igual a 3, le ponemos punto y coma, y cuando L sea igual a 3, entonces M puede ser igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces me está pidiendo el número total de orbitales asociados a este. Como M son los orbitales, entonces yo tengo que contar 1, y luego cuando L van a ser 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo de manera más simple. El número de orbitales, aquí era más 3, ¿sí? El número de orbitales será cuando L vale 0, M va a valer 0 nada más, por lo tanto hay un orbital, ¿cierto? Cuando L vale 1, M va a valer menos 1, 0 y 1, por lo tanto hay 1, 2 y 3. Hay 3 orbitales. Cuando L es igual a 2, M puede ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Serían 5 orbitales. Y cuando L es igual a 3, entonces M será igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 orbitales. Si sumamos esto nos da 7 y 5, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? 1 y 3, 4 y 5, 9. Y 7, 16. Entonces, el número cuántico principal 4 puede tener hasta 16 orbitales. Esperemos que haya quedado claro. Aquí viene la solución y vienen otros ejercicios que lo voy a dejar aquí un momento para que lo puedan ver. Igual y si quieren le ponen pause para que puedan hacer esos ejercicios. Y al igual estos ejercicios que se encuentran acá. De todas formas yo voy a dejar cargados por ahí unos... ¿Cómo se llama? Unos videos de otros maestros que explican también estos temas. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver ahora lo que será la configuración electrónica. Porque bueno, ¿de dónde provienen los números cuánticos? Provienen de los postulados de Schrödinger, ¿sí? O de lo que nos dijo, de lo que dedujo Schrödinger, ¿verdad? Él fue el que estimó estos números cuánticos, él fue el que postuló lo de los números cuánticos. ¿Y qué representan los números cuánticos? Los números cuánticos representan el lugar o la posición en la que pueden estar acomodados los electrones, probabilísticamente hablando, pero también la energía que pueden tener esos electrones, ¿sí? De tal manera que la configuración electrónica pues es la forma en que se distribuyen los electrones o la forma en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos que conforman cada átomo, ¿sí?
La configuración electrónica también va a determinar las propiedades de combinación química de los átomos y por lo tanto la posición en la tabla periódica. Saber cómo es la configuración electrónica de los diferentes átomos, por ejemplo del oro, del sodio, del hidrógeno, del potasio, está complicada si nosotros no consideramos esta tablita, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo puedo hacer configuraciones electrónicas para cada uno de los átomos de la tabla periódica, de los elementos de la tabla periódica. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que saber el número de electrones que tiene cada átomo. ¿Puedo saber el número de electrones que tiene cada átomo? Sí. Considerando que el número atómico hace referencia al número de protones, que siempre será igual, en este caso será Z, que siempre será igual al número de electrones, ¿sí? Entonces, quiero que vean esta tablita, ¿sí? Es más, aquí la voy a encerrar, ¿sí? Con marcadorcito rojito, ¿sí? Vean esta tabla que tenemos aquí, ¿sí? Esta tabla que tenemos aquí, ¿sí? Esta tabla que tenemos aquí es cómo debo de ir yo acomodando los electrones o la configuración de esos electrones, ¿sí? Yo la acomodo por renglones según el subnivel energético y es decir, el L y N. Entonces empiezo con N1, 2, 3, 4, 5 y hasta 7, ¿sí? En el nivel 1 siempre va a haber 1S. En el 2 puede ser 2S y 2P. En el 3, 3S, 3P y 3D. En el 4, 4S, 4P, 4D y 4F. En el 5 será 5S, 5P, 5D, 5F, y 5G. Sin embargo, no lo acomodamos para fines prácticos porque no se requieren, son átomos. Estos se aplicarían para átomos que tienen muchísimos electrones, ¿sí? Y luego tendría el 6, que será 6S, 6P, 6D, 6F, sería 6G y 6H, siguiendo el abecedario sin las vocales. Y finalmente para el 7 sería 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H y 7I. No, perdón, 7J, ¿sí? Entonces, ¿qué significan estos 2? ¿Qué significan estos 6, estos 10 y estos 14? Significan el número de electrones que puede haber en cada uno. El S hace referencia a un orbital. Entonces, en un orbital puede haber nada más, porque el S hace referencia al número cuántico 0, al número cuántico L0. Entonces, ¿cuántos orbitales hay? ¿Cuántos números cuánticos magnéticos hay? Pues nomás uno, el 0, ¿sí? Por lo tanto, puede haber 2 electrones. En el caso de los P, ¿por qué puede haber 6 electrones? Porque va a haber 3 orbitales. ¿Cuáles orbitales va a haber? Los números cuánticos magnéticos. Acuérdense que P hace referencia hasta el 1, ¿sí? Entonces será menos 1, 0 y más 1. Esos son los 3, por eso puede haber 6. En el caso del D, que es el número cuántico L2, será menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Serán 5 orbitales, por lo tanto puede tener hasta 10 electrones. El F, que es el número 3, el número cuántico L3, será los números cuánticos magnéticos irán de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Suman 7, por lo tanto pueden ser 14, ¿cómo se llama? Ay, ustedes han disculpa, 14 electrones. Que si nos vamos acá nosotros serán, ay, ¿dónde era? Aquí, ¿sí? Recuerden estas formulitas, ¿sí? Muy bien. Eso es para cuando, y luego yo, por ejemplo, que si me piden la del sodio, la que me pidan, ¿verdad? Le pondré aquí, escribo el elemento y luego ya iré acomodando 1S, 2S y siguiendo la dirección de las flechas. Empiezo aquí, ¿sí? Y luego si no me completé para acomodar, si todavía me siguen sobrando electrones del elemento, entonces me sigo acá. Si me siguen sobrando electrones para acomodar, entonces me voy al 2P de tal manera que se acomodan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿sí? Y luego 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, bla, 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 así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, recordando otra vez lo que nos decía Pauli en su principio de exclusión, nos dice que los átomos no pueden tener
dos electrones con el mismo número cuántico, de tal manera que los números cuánticos para un electrón, ¿sí?, siempre van a diferir, podrán ser iguales en los tres números cuánticos, en los primeros tres números cuánticos, que sería el n, el l, el m, y luego ya el que va a diferir va a ser el spin. Y aquí es donde intervienen entonces los términos de paramagnetismo y diamagnetismo, ¿sí? En el caso del paramagnetismo, hace referencia a un átomo. Ahora acuérdense que Hunt nos explicó con su principio de máxima multiplicidad, ¿sí?, que los niveles de energía se deben de llenar, los orbitales, perdón, en este caso los rempes, así se les llaman a estas rayitas que ponemos acá. Los rempes, ¿sí?, para un mismo subnivel energético, por decir el P, se deben de llenar primero se debe de poner primero un electrón en cada rempe. Si me sobran electrones para ese mismo subnivel energético, entonces ya empiezo a acomodar el giro contrario del electrón. Si ya sea este será el positivo y el que va hacia abajo será el negativo, es decir, más un medio y menos un medio, ¿sí? Es importante que consideremos eso del principio de máxima multiplicidad de Hunt, que nos dice que primero, y es como cuando vamos en el camión, y más ahora con esto de la mentada sana distancia, en el momento de cuarentena que estamos viviendo, pero independientemente de que no estuviéramos, ustedes llegan a un camión y en los camiones están acomodados dos filas de asientos en un extremo, en la derecha, y dos filas de asientos en el otro extremo, ¿verdad?, en la izquierda. Entonces, cuando la gente se sube, no se va acomodando no van llenando los dos asientos, sino que lo que regularmente ocurre es que primero llenan una fila. Cuando ya está llena toda la fila, entonces ya empiezan a llenar el lugar del compañero. Así va a ocurrir de esta misma manera. Primero lleno una fila y luego ya después, si me sobran electrones por acomodar, entonces llenaré en el sentido contrario. Paramagnetismo es cuando yo voy a tener niveles energéticos semivacíos, ¿sí? Eso es paramagnetismo. Son los átomos que tienen electrones que me están dejando espacios semivacíos. Son electrones que pueden contribuir al momento magnético total del átomo, pero en capas incompletas, ¿sí? Eso es paramagnetismo. Y diamagnetismo, pues es lo contrario, ¿sí? En el diamagnetismo, según la configuración electrónica de los átomos, ¿sí?, lo que ocurre es que están llenos todos los niveles, todos los subniveles energéticos. Por ejemplo, todo el 2p estaría lleno, ¿sí?, de electrones. Y bueno, para el siguiente video vamos a dejar pendiente todo lo relacionado con la tabla periódica. Ahorita por lo pronto le paramos hasta aquí y esperamos que sea de utilidad. Ya saben que si tienen dudas con esta presentación o si tienen dudas con los ejercicios del problemario del objeto de estudio número 3, no duden en expresar sus dudas a través de Classroom o inclusive a través de mi WhatsApp, que ya todos deben de tener. Entonces, pues que tengan muy bonito día y nos vemos en la próxima.